pues gracias por vuestra presencia aquí una vez más. Tomás Marco, que es el que siempre inaugura este seminario desde los 19 años que llevamos ya, no está hoy porque simplemente él le hace un homenaje, una especie de homenaje en Granada, ¿no? En el festival, y no puede llegar hasta mañana. Entonces, pues por eso presentaré yo hoy a los ponentes. Entonces, como sabéis, este tema pues se fraguó el año pasado, ya incluso lo habíamos hablado hace 2 años, cuando hicimos el seminario pese a la pandemia, y pensamos en que era muy interesante que hubiera un espectro, músicos, como dice bien el encuentro música, filosofía, y que hubiera filólogos. Entonces contamos con 2 filólogos, uno de ellos toma la palabra el profesor Bernabé esta mañana. Y vamos, el método que, como sabéis, siempre es el mismo. Nosotros, esto es una reunión prácticamente de amigos, y lo que hacemos siempre, tras la exposición, es un diálogo. A veces, según el tiempo, se unifican los 2 diálogos de los conferenciantes y, por supuesto, el que quiera intervenir, que intervenga libremente, por así decirlo, incluso si hay algún punto que a alguien le interesa precisar durante la propia charla. Es decir, bueno, a José María Sánchez Verdú no creo que haya que presentarle, le conocéis todos, entre otras cosas, porque muchos de vosotros habéis estado en el seminario, y después, bueno, pues él, como sabéis, es un compositor verdaderamente internacional, es decir, su actividad en gran parte tiene lugar en Alemania, y felizmente pues se ha incorporado a la Cátedra de Madrid hace cuánto era, 2 años, ¿no? Que antes había pasado por Zaragoza, había estado también, pero sigue manteniendo su relación entre Alemania y España, que es un lazo, un lazo cultural entre los 2 países. Bueno, pues le cedo la palabra y ya os digo, es decir, que después, según el tiempo, miraremos si hacemos el coloquio inmediatamente después o lo hacemos conjuntamente tras lo de Alberto Bernabé. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia. Un curso más. Gracias, Víctor, por tu presentación, inauguración de este nuevo curso. Para mí es un placer estar en Ronda como espacio siempre de intercambio de ideas, de proyectos y de temáticas. Este año tenemos en el encuentro este tema sobre dramaturgia y música que da para millones de perspectivas. De hecho, la palabra dramaturgia solo per se es para perderse en un laberinto de interpretaciones. Como muchos de mis colegas van a tratar también temas en torno a la dramaturgia, al concepto de drama, el concepto de la ópera en un sentido tradicional occidental, yo me quería escorar, aunque fuera a iniciar por los márgenes e irme hacia unos territorios de lo postdramático que creo que son muy importantes para entender qué es el arte actual y que realmente en el mundo de la música no es algo solamente actual, sino que tiene más de 100 años. Entonces estamos hablando de otro tema enormemente rico y en una perspectiva que es totalmente habitual en el ámbito, por ejemplo, centroeuropeo o en los países nórdicos, es decir, acceder a lo que se ha llamado teatro postdramático y sobre todo en el mundo de la música es absolutamente normal. Y esto abraza otra serie de territorios que iré apuntando, ¿vale? Entre ellos ese célebre concepto que tiene tantos años, que es el de la interdisciplinariedad, que también se ha llamado transdisciplinariedad y se ha ido abriendo según, digamos, este concepto terminológico en determinados espacios de las ciencias del teatro, en el mundo de la musicología y en los diferentes ámbitos franceses, alemanes, ha ido cambiando. Para mí también es un placer enorme tener como colega a Alberto Bernabé. Esto no se lo he dicho ayer, pero después de seguirle durante años y años y años, resulta que hace unos años pudimos colaborar, me ayudó de una manera enormemente cariñosa y profunda para una obra enorme que hice para solo, o sea, una mujer del teatro no japonés, un coro de mujeres, un coro gigante de bajos y órgano y una orquesta enorme. Y eso fue para poner en música ni más ni menos, porque me parecía un proyecto enormemente arriesgado, que era el proemio del poema de Parménides. Y gracias a ti, Alberto, todo el coro nacional de España y los solistas estuvieron cantando en griego antiguo. Aspectos de la pronunciación, todo el texto se hizo en el original, el proemio entero, y ese famoso viaje iniciático de este Kouros
estuvo desplegado gracias a la ayuda en la filología de un maestro como eres tú. Esa pieza me lleva ahora a tratar este tema de lo postdramático. Es un tema y un término que se ha usado mucho desde hace más de 20 años, desde los años 90, en que un autor de las Theaterwissenschaften, eso que los alemanes llaman ciencias del teatro, como Hans T.S. Lehmann, plantea este término para definir todo aquello que se escapa de algo que se llamaba teatro dramático. Él mismo, hace 11 años, 10 años así, publicó un nuevo libro, Tragödie und dramatisches Theater, o sea, que no está en castellano, en el que hace un análisis de aquello que no trató en aquel libro, que habla del teatro dramático a través de todas las perspectivas que se han dado en la historia occidental. Y por el otro lado, hace muy poco hizo otro texto donde se enfrentaba a analizar cuál ha sido la evolución de este término en el teatro, sobre todo occidental, europeo, más de 20 años después de crear este término, ¿vale? Y en ese texto Lehmann pues, ve exactamente cuáles han sido las contradicciones, hacia dónde va, pero es un término que ha tenido enorme fortuna y ya no nos podemos escapar de ver qué es el teatro postdramático. El célebre libro Das postdramatische Theater está traducido también en castellano, el teatro postdramático. Yo siempre lo pongo con ST. No me gusta lo de postdramático sin T, siempre me suena rarísimo, pero es otro tema. La traducción en castellano fue hecha sin la T, pero es el mismo libro. Lo que ha planteado este autor desde ese momento es una visión hacia todo lo que ha sido el mundo de lo dramático y del drama desde lo que ha sido el teatro clásico. Él se ha enfrentado también al concepto de tragedia y, por supuesto, el concepto de drama en la Grecia antigua, de lo que Salram, como tema de referencia muchas veces, abraza tanto la tragedia como la comedia. Después tenemos muchas derivaciones y todo eso nos acerca también a esa otra perspectiva que todo viene de Grecia al final, que tiene que ver con Aristóteles y su poética, cuando establece realmente 6 definiciones o conceptos que deben ser los que determinen qué es la tragedia en sí. Pero de esa derivación de 6 se ha ido, a lo largo de la interpretación, se ha ido concretando mucho más y al final son las 3 célebres unidades de la tragedia clásica, ¿no? Y estas 3 unidades son las que han jalonado gran parte de la historia del teatro en Europa. De todas maneras, tal como voy a plantear ahora, ha habido momentos, donde, sobre todo en el siglo XVIII, esto empezaba a ser es decir, autores se enfrentaban a estas célebres 3 disposiciones de la tragedia a través de romper esos elementos sobre la unidad de tiempo, unidad de la temática, etc., ¿no? Y uno de ellos que para mí fue fundamental y ha tenido una importancia enorme en la ópera también en el siglo XX ha sido Jakob Lenz, el gran dramaturgo germánico. Este tema de dramaturgia, solamente por abrir un pequeño paréntesis, ofrece un tema muy importante que en España además nos toca de una manera muy directa. En alemán se distingue entre Dramaturg y Dramatiker. El Dramatiker es aquel que escribe textos de teatro. Eso lo podemos entender. Aquí en España se dice también dramaturgo y Buero Vallejo es dramaturgo, se dice así. Pero la otra concepción de dramaturg, que en alemán se usa hace muchísimo, hace referencia no al autor del texto, sino a alguien que se encarga de ese célebre término de dramaturgia, que es el centro de este congreso. ¿Qué significa eso de dramaturgia? O qué ha pasado, por ejemplo, en España, que en los últimos años ha producido una transición. Gracias a algunos personajes del teatro español como José Luis Gómez, de formación germánica, él estuvo muchos años en Düsseldorf, ha importado ese concepto de dramaturg, es decir, en su propio teatro, como en el Teatro de la Abadía, empezaba a haber una sección de dramaturgie, decían dramaturgia, pero no eran autores de teatro. ¿Entendéis? Es decir, que se ha producido ya una implementación de esto en muchos sitios. Si vamos a cualquier teatro de ópera austríaco, alemán o suizo, hay un equipo de dramaturgos en cualquier sitio, hasta en las orquestas. Incluso en algunos ensambles tienen no solo un dramaturgo, sino hay algún ensamble que tiene incluso un filósofo contratado.
pero esto da cuenta de que hay países donde la cultura tiene un apoyo tan grande como para que un ensamble en 3D en su plantilla tenga un filósofo. Eso, yo cuando lo conocía al filósofo contratado por un ensamble me di cuenta de esa riqueza tan grande que hay, y las labores de este filósofo también abrazaban el terreno del mundo de la dramaturgia. Dicho de una manera muy sencilla, este concepto de dramaturgia o estos dramaturgos en óperas centroeuropeas lo que hacen es trabajar aspectos sobre el texto, las fuentes, la creación de los programas, eventos que tengan que ver con todo lo que está vinculado con una puesta en escena o la presentación de una ópera. Entonces van cambiando incluso, pero hay un equipo de dramaturgos y esto es una riqueza enorme porque presenta una profundidad al trabajo que se está haciendo, ¿no? Con todo esto llega a un tema muy importante. Lo llamaría textocentrismo, o dicho de una manera un poco más directa, la tiranía del texto. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que desde hace más de 100 años, esa dramaturgia donde el texto era vital para la determinación de una obra escénica, pensemos en una ópera, teatro musical, etcétera, nos encontramos que ha sido puesta en cuestionamiento por muchos autores que se han negado a seguir manteniendo ese concepto del texto como centro o como tirano. Hoy en día, un drama se puede abrir a muchas perspectivas, por ejemplo, en el cine, incluso en las series. Estamos ante conceptos del típico drama tradicional, en un sentido clásico. El tema es que cuando se te pregunta ¿qué te ha parecido tal película? Muchas veces, si os dais cuenta, lo que está haciendo la crítica, la referencia que nos encontramos en muchos niveles, no es sobre el propio cine como entidad, sino que es sobre literatura, porque te cuentan la historia que ha pasado, los aspectos políticos, etcétera, etcétera, y siempre nos confrontamos que estamos hablando de literatura, estamos hablando de libretos que vienen de textos o de nuevas revisiones de textos clásicos, etcétera. Esa tiranía es la que se rompe en el teatro postdramático. El teatro postdramático de Lehmann no intenta solamente romper eso, sino lo que hace es mantenerlo como una unidad de entendimiento entre público y digamos, lo que se ha hecho como la puesta en escena e ir mucho más allá. Y ahí es donde se enriquece esa perspectiva, porque protagonistas de una obra de teatro postdramático podría no ser el texto, podría ser que el texto no existiera, o que el texto fuera muy secundario, o que el texto fuera un collage o una multiplicidad de elementos que ya en el XIX empiezan a hacer esas microacciones que empezamos a tener en autores del XIX, o empezar a romper aspectos como la acción, y llegamos al teatro de la no acción, que empiezan a cuestionar ya cuál es ese papel de ese teatro dramático. Protagonistas de una obra de teatro postdramático podrían ser los colores. Lo quiero ver ahora un poco por encima. Podrían ser también los cuerpos, el gesto, la gestualidad. Podrían ser aspectos como el espacio, que la arquitectura fuera la primera instancia más importante en la que se sumergen los espectadores, porque siempre estamos viendo esa vinculación entre intérpretes y lo que es el espacio y lo que son la vinculación con el público. Y esa vinculación con el público ha cambiado totalmente, ¿no? Solo por citar algunos aspectos, el mismo Brecht decía: el concepto de dramaturgia recubre y eclipsa, al menos teóricamente, al de la puesta en escena. Aquí tenemos un tema muy importante, el de la puesta en escena, porque en el Regietheater alemán desde los años 50 hemos asistido a un trabajo radical de muchos autores, y estos autores de este teatro alemán han cambiado esa perspectiva enormemente. Otro autor al que tuve la suerte gigantesca de conocer una vez, pero eso me di cuenta después, era Heiner Müller, el gran escritor alemán. Yo lo conocí de casualidad porque yo era un estudiante en Frankfurt y ya está, pero conocí a ese personaje que después ha sido tan importante en el mundo, por lo menos en mi mundo vinculado con el teatro. Heiner Müller dice algo muy importante, que es: la puesta en escena es la ejecución de la dramaturgia, y establece, sobre todo lo hizo en su Berliner Ensemble en Berlín durante tantos años, algo muy importante para él, que es la primacía de la dramaturgia. Y así es como el concepto de dramaturgia va variando a lo largo de la perspectiva de cómo nos enfrentamos al teatro. Otro autor, ya que estamos en un congreso, un encuentro de filosofía que es fundamental y tiene textos muy interesantes sobre el teatro, es Rancière, el filósofo francés, y tiene algo muy importante cuando dice que
el teatro es una entidad autónoma entre la idea del artista y la sensación o comprensión del espectador. Continuamente se está reflexionando también en la filosofía cuál es esa vinculación entre público, entre intérpretes, entre autor, y continuamente se están produciendo, digamos, contradicciones y choques en las puestas en la reflexión sobre todo esto. Otro aspecto que ha aparecido algunas veces, y solo lo cito, es el concepto de antidramaturgia. Y este me llamó la atención hace años, porque es realmente una especie de desplazamiento que se produce de ese concepto que podríamos definir, aunque es muy vago, ¿no?, esa forma de definirlo de dramaturgia, hacia una dramaturgia de la representación. Y en ese sentido se está hablando también de adramaturgia o antidramaturgia. Como veis, en muchos casos es el teatro alemán o también el teatro francés, que está dejando textos y reflexiones sobre todo este teatro de una manera muy evidente, ¿no? Lo que está claro es que toda esta deriva del teatro va produciendo jalones que cambian mucho este teatro desde el 19. Cuando antes he hablado de las microacciones que empiezan a jalonar la estructura de una obra de teatro, o cuando empiezo a hablar de dramaturgias en la que lo paradójico rompe ya conceptos como la linealidad, la comprensión, o llegamos a la no acción, ya se está contradiciendo desde el 19 ese parámetro de la Handlung, de la acción teatral, ¿no?, de la unidad de tiempo, espacio, etcétera. Está haciendo aguas a través de autores muy importantes. Algunos de ellos los conocemos perfectamente, ¿no? Uno de ellos es John Cage, en los proyectos ya desde los años 50, en los que intenta romper cualquier nexo causal entre lo que está siendo puesto en escena. Y entramos en el terreno de lo que es la performance, la vinculación con aspectos interdisciplinares. Esto ya es en los años 50, entre la danza con Cunningham, que su pareja está haciendo una performance donde el relato ya no tiene una linealidad, sino que es absolutamente azaroso. Ahí tenemos también derivas de lo que ha sido el teatro o el movimiento de Dada, ¿vale? Están vinculándose ahí. Y Samuel Beckett rompe estos conceptos también por muchos lados. That Time, obras de ese estilo, están poniendo ya en cuestionamiento absolutamente todo, ¿no? Y por cerrar este pequeño apartado que estaba planteando, han aparecido una serie de conceptos en los últimos 15, 20 años como espectáculos paisaje. Es el concepto que se ha dado, sobre todo en algunos teóricos franceses. Espectáculo paisaje, es un paisaje. La dramaturgia ya invierte los términos de la acción y es el paisaje al que se enfrenta el espectador, o el espectador puede participar dentro del propio paisaje y recorrerlo. Eso lo veremos ahora después. Otro mundo que ha roto esto de una manera maravillosa ha sido lo que ha sido la danza, la coreografía. Estoy pensando en Pina Bausch, estoy pensando en tantos autores que han hecho eso del Tanztheater, ha sido la palabra, teatro danzado, teatro danza. Y ahí la dramaturgia ha sido fundamental para elaborar ideas, conceptos, historias, de todo, pero no tenemos la palabra. Solamente es el cuerpo, la acción, las contradicciones, el movimiento. A veces también se ha hablado de teatro de la repetición. Ahí tenemos a Gilles Deleuze, que es un autor que ahora quería citar también. También se ha hablado de una confrontación entre lo que es la dramaturgia frente al concepto de disposición, dispositivo. Y es algo que se ha hablado en el teatro actual. Es un dispositivo que invierte y que integra una serie de elementos muy grandes. Y por último citaría alguno más, como es el concepto de ritual, el concepto de sacrificio y una serie de elementos que conocemos muy bien de grandes autores actuales, italianos, alemanes, que están utilizando una forma muy especial de cambiar esto a través del concepto del sacrificio del cuerpo, ¿no?, de cómo enfrentarse. Un caso muy hermoso en España es el de Angélica Lidl, ¿vale? Siempre habla del sacrificio, ¿no? Y son obras muy potentes donde realmente la inmersión que debe hacer el público, cada persona individualmente, no deja de ser una forma de transformarlo. Y esto va muy unido a la tragedia griega de la que ya se hablará, esa forma de transformar al espectador con lo que ha sucedido sobre de la escena. Y por último, hablaba antes de un filósofo que me parece fundamental y que, Víctor, tú conoces muy bien, que es Gilles Deleuze. Tiene dos libros fundamentales para mí, que son, bueno, ya van por el cuarto, son estas lecciones famosas que hizo sobre cine.
cinema. Están traducidas también en castellano y en muchos idiomas. Cuando él habla en su volumen sobre imagen-movimiento, se está enfrentando a algo que, aunque sea aplicado al cine, es muy cercano a lo que ha sido el concepto de teatro clásico o teatro dramático. Es decir, que se puede hacer un parangón que es muy interesante entenderlo así. Y cuando se está enfrentando en otro de sus volúmenes a lo que se llama imagen-tiempo, y está empezando a hablar de cristales de tiempo y cambia todos estos conceptos en el cine, cuando habla de Godard, cuando habla de grandes autores que han cambiado estos aspectos, nos enfrentamos a un cierto paralelismo con el teatro postdramático. Por eso tenemos en otras formas distintas de expresión artística que se están produciendo elementos muy interesantes desde hace muchos años, como es en el caso de Gilles Deleuze. Cerrando esta pequeña introducción solamente a este concepto de teatro postdramático, solamente querría hacer mención a de dónde sale ese teatro postdramático. Cuando Lehmann desarrolla el concepto, no habla solo del teatro actual o el teatro de los últimos 30 años en el ámbito germánico, etcétera, no, se va mucho más atrás. Y yo solamente os quería citar a varios autores, como son uno que me parece fundamental, que es, fijaos que lo conocemos desde la pintura, que es Vasily Kandinsky. Sus obras de teatro de principios de siglo son dificilísimas de ver, se hacen muy poco, pero cuando se ve Der gelbe Klang, Schwarz und Violett, o sea, violeta, el sonido amarillo, todas estas experiencias que él hace como dramaturgo o dramática, si queréis, en el sentido alemán, son fascinantes porque, por un lado, parece que tiene una referencia a otra perspectiva de un paisaje que alguna vez hemos comentado con Paco, que es el tema de los iconos. ¿Hasta qué punto la perspectiva de la pintura, de la representación en los iconos ha marcado o jalonado la visión de músicos y sobre todo pintores que han acabado en la Escuela de Nueva York, ¿no? Eso es un mundo fascinante. Pues Vasily Kandinsky crea unas obras de teatro donde los protagonistas son colores, imágenes, elementos donde no existe ya el concepto de personaje, donde no hay una trama lineal, donde se podría decir no pasa nada, pero lo que están pasando son muchas cosas. Es lo que decía y señalaba Deleuze, hablaba de esto, hablaba de lugares sensoriales motóricos para hablar de esas cosas que están pasando. Vale, pues Kandinsky es un paso importantísimo y eso le lleva a influir en un autor muy cercano con el que mantuvo no solo una correspondencia, sino una amistad muy grande en una serie de años, en torno a Múnich, etcétera, que fue Arnold Schoenberg. Y hay una obra que no puedo dejar de citar de Arnold Schoenberg, que es una obra dramática, que es La mano feliz, Die glückliche Hand. Pues esta especie de obra escénica es fascinante desde todos los puntos de vista, sobre todo porque es una obra teatral, es una especie de ópera, pero la Handlung, la temática es absolutamente abstracta. Son una serie de personajes que no tienen nombre, se llaman él, ella, hay un coro de 6 cantantes que aparece por detrás, no se entiende todo de una manera, digamos, semántica clara, y en esa ambivalencia enorme los protagonistas son los colores. Y lo que es fascinante es que el mismo Schoenberg en la partitura va creando una serie de símbolos para señalar dónde aparecen los colores y sus transiciones en la partitura. Por eso ahora quería pasar a ver unas cosas con colores. Entonces vemos la partitura cómo se va yendo desde un blanco que se va ensuciando, tiene que ir a un amarillo que sea fortísimo y después se va transformando hacia un marrón y en otra parte aparece rojo. Bueno, pues las puestas en escena obligan al regisseur, al que hace la puesta en escena, a utilizar elementos que hasta ese momento no tenían esa fuerza, porque son realmente los protagonistas. Bueno, pues esta obra es absolutamente maravillosa también en este sentido. Unido a todo esto, antes comentaba y hablaba un poco de Jakob Lenz. ¿Por qué es tan fundamental este autor? Porque ya en el 18 él pone totalmente en cuestionamiento, digamos, los principios aristotélicos de las 3 unidades del teatro tradicional y ya lo hacen las famosas Anmerkungen übers Theater, una obra fundamental, en la que ya eso lo pone en cuestionamiento, pero no solamente desde el punto de vista teórico, porque lo deja por escrito, en varios textos más lo apunta, sino en sus obras teatrales. Y una de ellas, que es fundamental porque va a tener una trascendencia enorme en un autor de mediados del siglo XX, es la obra Die Soldaten, los soldados. En esa obra tenemos una cantidad de elementos, sobre todo de superposición de espacios,
superposición de tiempos. Y esa especie de forma absolutamente diferente de enfrentarse a estas unidades, al concepto aristotélico, que están rotas ya, encuentran en un autor alemán, para mí fundamental, el 20, que es Bernd Alois Zimmermann, encuentra una expresión enorme porque lleva todo eso a un lugar enormemente importante, que es el hecho de, en la propia partitura, superponer varias escenas a la vez, superponer varios tiempos a la vez, donde, aunque hay una linealidad dramática, digamos, desde que está pasando algo hasta la muerte de Marie, pero por medio se pone en cuestionamiento todo esto a través de una serie de elementos que en el caso de Zimmermann es fundamental. Es el concepto de pluralismus, es el concepto de superposición de muchos elementos dispares. Uno de ellos es el collage. Entonces, elementos del jazz se cuelan por dentro. Tenemos diferentes, hasta 3 espacios escénicos superpuestos de forma obligatoria dentro de esta ópera. Los personajes son los del Lenz y no deja de estar todavía en este momento, en esta gran ópera, de estar circunscrito a lo que se ha llamado Literatura Oper. Este concepto ha tenido mucho éxito y se sigue manteniendo en alemán. Es algo así como ópera literaria. Entonces, tanto Zimmermann como lo que hizo Alban Berg previamente con el Wozzeck, Die Soldaten de Zimmermann, no deja de ser una revisión, pero mucho más atrevida y con nuevos parámetros de lo que fue el Wozzeck, sobre todo en cuanto a la temática, en cuanto a la estructura interna de las escenas, es súper parecido, y hasta el personaje femenino destrozado y que llega hasta el final como el gran drama de estas 2 óperas, en ambos casos se llama Marie. O sea, las vinculaciones son muy interesantes, pero Zimmermann en su partitura incluye, por ejemplo, muchas pistas de grabaciones de música electrónica que tienen que ser proyectadas en diferentes partes del espacio. Y al mismo tiempo señala también en determinados momentos tienen que aparecer vídeos proyectados. Y tenemos una polifonía de vídeos en diferentes espacios que son parte de la partitura. Todo esto nos lleva a ver también que esta utopía, que para él fue dificilísimo de llevarla a término, de hecho, la obra se fue posponiendo hasta que finalmente ya se estrenó en Colonia, porque la daban por inejecutable, tanto por la parte musical, que era imposible de cantar, como por la parte escénica. Pues esto que era inejecutable a finales de los 60 se ha convertido en una especie de obra de referencia para muchos teatros de ópera que cuando se han puesto en escena Die Soldaten se han puesto ya la medalla de ya lo hemos hecho. De hecho, en los últimos años se hizo en Madrid, se ha hecho en Zúrich, ha habido otra en Berlín, yo la vi también en Múnich, en muchos sitios se ha estado haciendo una obra que es complejísima de hacer. Bueno, no deja de ser todavía literatura Oper, pero ha abierto la paleta, digamos, a otros aspectos enormemente diferentes. Si de Zimmermann seguimos viendo lo que ha pasado ya desde los años 60 hasta ahora, nos encontramos una gran gradación de territorios donde los autores, especialmente compositores, se han movido. Entre ellos, Pierre Boulez inicialmente decía que había que explosionar, había que hacer explotar todos los teatros de ópera, esto lo escribía en los años 60, pero al mismo tiempo teníamos a Henze haciendo grandes óperas como Die Basariden, etcétera, como Literatura Oper. Y al mismo tiempo nos hemos encontrado que en los últimos 30 años el terreno del teatro musical, de la ópera literaria o de los proyectos, digamos, más interdisciplinares, es uno de los campos de energía más potentes que actualmente se están desarrollando en muchos sitios. Y es el camino que está encontrando, digamos, la manera más interesante de integrar aspectos como la tecnología, aspectos actuales, y al mismo tiempo siempre como reflexión del teatro postdramático, pero siempre vinculado también a lo que ofrecía ese teatro dramático por oposición. Entre todos ellos no dejaría de citar a un autor como Heiner Goebbels, alemán, que todos sus proyectos son absolutamente diferentes y en los que ha utilizado la puesta en escena, el trabajo con músicos que hacen de actores, un trabajo de Regie-Theater. Él viene del mundo del teatro allí en Frankfurt y ha vinculado esto con todo el mundo, o sea, con los propios instrumentistas, con temáticas enormemente complejas, con el uso del espacio de una manera absolutamente radical, y al mismo tiempo ha abierto cada uno de sus proyectos a otro territorio y ya se ha convertido en
un territorio también de investigación en algunos sitios como la Universidad de Gießen, al lado de Frankfurt, donde los alumnos estudian exactamente esto del teatro postdramático como propuesta creativa, ¿vale? Se puede hacer tesis doctorales, investiga, etc. Las propuestas que ha habido después en los últimos años son enormemente variadas. Yo os voy a enseñar algunas, ¿vale? Y dentro de ellas lo que me interesaría ver es cómo el concepto de teatro clásico, de ópera tradicional, tiene otros derroteros enormemente interesantes, ¿vale? Mirad, os voy a poner... A ver si nos sale la publicidad. Bueno, esto que estamos viendo no lo he citado antes, pero al hablar de este teatro postdramático y el uso de otra serie de posibilidades, nos encontramos que un centro importantísimo de esto, ya cité a Kandinsky, pero ¿dónde hizo esto? En gran parte era la época en la que estaba en la Bauhaus. Y esto que estamos viendo aquí es un autor muy vinculado al teatro, pero que elaboró esta serie de proyectos donde lo teatral, lo escénico, las coreografías formaban parte de un proyecto integral enorme como es Oskar Schlemmer. No solamente sus textos en esa época son importantísimos, sino obras como este Das Triadische Ballett suponen una puesta en escena de algo que él hablaba continuamente del concepto de abstracción, hablaba también del concepto de mecanización, y es el hecho de integrar el espacio como parte fundamental en sus obras. Nos encontramos que es la espacialidad, la matemática, la geometría. Aquí tenemos todo esto, está integrado en sus proyectos escénicos. Todas las obras de Schlemmer son fundamentales para entender ese teatro que se estaba haciendo también en la Bauhaus, a la vez que teníamos a Paul Klee, que teníamos a una serie de autores que estaban creando esos principios de interdisciplinaridad en su propio trabajo, ¿vale? Este era el caso de Schlemmer. Ahora os había hablado antes de Zimmermann. Solo os quiero poner un fragmento para que veáis la célebre puesta en escena de los años 70, para que veáis un poco no solamente la sonoridad en sí, sino cómo desarrolla las diferentes escenas superpuestas y cómo crea una literatura opa a partir de un texto fundamental, pero que es del siglo XVIII.
fragmentos de esta ópera donde esta es la introducción y en ella ya se presentan los diferentes espacios donde va a tener lugar la dramaturgia. Todo está integrado en la partitura, incluso hay un combo de jazz que está fuera de la escena, ¿vale? Y hay 3 pantallas donde por fuerza se tiene que proyectar. Un amigo mío es el que ha hecho la restauración de estas películas tan antiguas, porque pensad que toda esa electrónica está hecha en los años 60. Pues todo eso hay que restaurarlo para que siga funcionando, y esta es una de las apuestas más utópicas que se hicieron en esos años 60 en cuanto a literatura opera. Bien, y ahora ya para la parte final, yo os quería mostrar una serie de elementos, sobre todo para que quede por lo menos el eco de qué significa esto de un trabajo postdramático o qué significa digamos, salir del mundo del texto y enfrentarnos a otras formas distintas. Hablaba de Kandinsky como pintor. Cuando leemos de lo espiritual en el arte o punto y línea sobre el plano, etcétera, nos encontramos que continuamente está hablando de relaciones. Es el famoso tema de las relaciones que conocemos desde Baudelaire en adelante, ¿vale? Y que tenemos en Scriabin, que tenemos en muchos autores, es la vinculación entre diferentes sentidos. Es una cosa que a principios del 20 fue muy importante, vinculado a otros mundos como la antroposofía, etcétera, otra forma muy distinta en la que no me voy a meter ahora. Pero nos encontramos que el color, la luz, el sonido, el espacio comienzan a tener partido. Yo os muestro solamente algunas cosas. Esto que veis aquí es una obra musical que tiene 2 partituras. Una partitura es y contiene toda la notación para recoger sonidos, porque es para clarinete solista, barítono, coro y orquesta. Pero hay otra partitura hecha a la vez en la cual solamente se recogen colores. Entonces, todos los colores que estáis viendo aquí son, de una forma sinestésica, los sonidos que hay. Esta obra la hice hace ya como 15, 16 años y se titula Jardí Blau, Qualia. Y entonces está jugando con 2 partituras. Lo que se produce es algo que es, por un lado, interesante, por el otro lado, a lo mejor no tanto, porque solo lo hizo una vez, en este caso. ¿Por qué? Porque es una superposición, es una tautología. Como yo soy sinestésico y veo las notas con colores, pues yo he hecho 2 partituras, que es la que yo veo y la que oigo. La sinestesia, como sabéis, como forma de percepción, es absolutamente individual y subjetiva cuando se produce. Hay más de 40 tipos de sinestesias, ¿vale? Entonces, si para mí la nota sol es rojo, pues en esta partitura, aquí donde estáis, los rojos juegan un papel. Si la nota mi es azul, tengo esto. Pero también puedo juntar varios colores y crear también acordes de colores o acordes de sonido. ¿Era interesante o no? Bueno, lo hice una vez aquí con Zubin Mehta en el Palau de les Arts en Valencia, pero el interés era nulo para mí porque era lo mismo 2 veces, ¿entendéis? No tenía ningún interés, pero bueno, lo hice. La obra dura 50 minutos y son textos de Raimundo Lully, el gran místico, poeta, etcétera, ¿no? Lo interesante del uso de los colores en el espacio era otro, aquello que hice mucho más tarde, que es esta obra donde veis, porque ya no hay una sola partitura doble, sino son la misma. Entonces ahora se produce una polifonía, es decir, la parte de los colores tiene su propia personalidad y se enfrenta a la parte del sonido de otra manera, casi como si fuera contrapunto, si queréis. Es decir, no tiene que ir de la mano, pero sin embargo el verde, el rojo, el blanco, cada uno de ellos tiene su sonido también. Entonces, en esta obra que dura más de 1 hora, que hicimos con Carlos Mena, Marcel Pérez cantando en árabe, electrónica en vivo, es una obra en la cual hay una dramaturgia de luces. Cada vez que se hace hay que proyectar estos 7 pisos de colores que van subiendo y bajando, ¿vale? El final del todo es solamente el blanco, pero por medio podemos tener otros. Y el público se mueve libremente por el espacio en este concepto de obra escénica donde los protagonistas realmente son los colores, el espacio, el movimiento del sonido en el espacio. Como veis, aquí tenéis un poco cómo funciona. Y es, como decía Deleuze, formas de sentimiento, o sea, de percepción. La interpretación la hace también el propio asistente, la propia persona que está dentro de este marco de sonido. Esto es en cuanto a percepción a través de los colores y la vista. ¿Qué ocurriría si hiciéramos lo mismo pero sin percepción de la vista?
Pues esto que tenéis aquí, que se llama Concerto Grosso, es una obra que se hace en absoluta oscuridad. Es muy difícil de conseguir esto. En algunos países no se puede conseguir porque está prohibido y siempre tiene que haber letreros donde pone exit, exit, exit. Por ejemplo, en Austria, allí no se podía hacer nunca. Pero en Alemania son un poco más tolerantes. Entonces, conseguir un espacio de oscuridad 100% es brutal. Y claro, no os puedo mostrar fotografías de esta obra. Pero sí os voy a mostrar lo que es. Entonces, lo que veis son camas con césped natural y cada persona del público se tumba en una cama y en esta coreografía, obra escénica, lo que están viendo, no, lo que van a percibir cada uno en su cama es el movimiento de una serie de intérpretes de cuerda que se van moviendo por el espacio y que tocan de memoria. Van siguiendo unos hilos que hay en el suelo para saber en qué momento están durante la obra. Concerto Grosso, tiene que ver con Kafka, etcétera, y es la presencia de un ángel. Pero la percepción es totalmente diferente, la forma de percibir es otro mundo. Y esto de la oscuridad absoluta, si no lo habéis probado, es muy fuerte. Es una cosa tan fuerte que en cada vez que hacemos esta obra, solemos contar con ciegos que conocen muy bien la partitura y con una cámara infrarrojo en vivo se puede saber si una persona recibe un ataque de pánico, porque pasa de vez en cuando, solo tiene que levantar la mano y un ciego recibe a través de audio, recibe cama B8, hay una señora mayor que ha levantado la mano, entonces tienes que ir, sacarlo sin que se interrumpa la puesta en escena, porque es una coreografía. Cada intérprete sabe dónde está en cada momento, ¿vale? Y por tanto el que percibe está viendo que los músicos se mueven, no viendo, no, está escuchando. Y además escuchar tumbado no es lo mismo que escuchar de forma frontal. Es otro mundo radical al que también os invito a percibir. No tiene nada que ver, ¿no? Vale, esto es en cuanto a la oscuridad. El aspecto de la arquitectura, el espacio, la percepción, ¿cómo podemos hacer en una obra escénica que además el espacio sea más fundamental que otra serie de parámetros de lo que ha sido el teatro dramático tradicional? Pues en este caso, Atlas, hecha en un espacio que Javier conoce muy bien, que es en la galería de los jardines de Herrenhausen, donde estaba el gran Leibniz. Ahí se estrenó, después ha hecho por toda Europa, ¿no? La cuestión es cómo hacer que el público se enfrente al espacio de una manera en la que además se mueve, pero espacios enormes. Si os dais cuenta, un espacio enorme está jalonado de islas y hay islas habitadas por instrumentistas e islas deshabitadas. Cada isla tiene un color, pero el público se mueve libremente. Eso significa que el espacio juega un papel dramático fundamental, porque a veces tenemos solo una isla, a veces están todas iluminadas, a veces la acción tiene lugar en un lado, a veces en lados opuestos, y más allá de eso se integran elementos arquitectónicos que son muy radicales, porque son complejos de hacer. Esto que veis aquí es cuando se hizo la Bienal de Salzburgo. Lo que estáis viendo es el espacio de la Residenz, donde todo el público y estas islas están en este espacio enorme de unos 100 metros de grande, que es el espacio 1. Pero también hay un espacio 2, que es un espacio de resonancia, que suena siempre de lejos y que se une a este a través de una puerta. Hay unos intérpretes de puerta. Esto todavía no se estudia en los conservatorios superiores, ¿no? Interpretar una puerta. Y la puerta se abre y se cierra y tiene un marcado carácter acústico, porque deja pasar no solo el sonido más o menos y transiciones, sino también la luz. Pero el público no accede a este espacio porque es un espacio de resonancia, le llamo yo, ¿no? Y este que tenéis aquí es un espacio 3. Ese espacio no se puede ni ver ni oír, no podemos entrar en él, pero todo lo que acontece aquí sonoramente es proyectado a través de instrumentos resonantes en el espacio 1. Es una instalación enorme de espejos resonantes de muchos materiales que recogen el aura de la acústica de un espacio 3. Eso significa que el público aquí se está confrontando con 3 acústicas y 3 espacios. Me seguís, ¿no? Por dónde voy. Como veis, no es la frontalidad del el público está en un sitio y digamos, la acción tiene lugar en un espacio acotado en la imaginación o directamente de forma real, sino que son 3 espacios obligados para crear un contexto distinto en una forma de teatro postdramático. Aquí os muestro algunas imágenes más de islas, el público se mueve libremente. A veces no solamente el público se mueve libremente, sino que también hay procesiones dentro del espacio. Esta carroza que se mueve lleva a una solista que toca 2 oboes a la vez, casi como un aulós. Pues el público, ¿qué puede hacer? Puede seguir la procesión, se puede ir al otro lado del espacio, se puede sentar,
puede vivir como quiera el espacio. Es decir, no existe ya una forma única de percepción, sino que yo llamaría una absoluta pluridimensionalidad. ¿Entendéis? No existe ya una forma para grabar esto, porque depende de dónde te coloques tú. Las posibilidades son infinitas y es otra forma distinta de enfrentar al que percibe en relación a lo que está acaeciendo, ¿no? ¿Vale? Aquí tenéis al oboísta, aquí tenéis a un saxofonista que también se desplaza, aquí como dúo, y estos son espacios de Herrenhausen. Aquí podéis ver estos espejos resonantes que te puedes acercar, lo puedes tocar y vibra, y al mismo tiempo la luz se proyecta en el espejo y se mueve su vibración arriba, ¿vale? Esto es una especie de instalación enorme. Aquí podéis ver la sala de Salzburgo que os mostré, con islas diferentes. Ahí al fondo está la puerta que da lugar al espacio de resonancia. Como veis, es una forma de hacer que la sensación, la percepción, etcétera, sea algo que esté en primer lugar en este tipo de proyectos, ¿no? Etcétera, ¿vale? Estos son simplemente imágenes para que veáis. Pero a donde quería llegar para terminar es a otras formas de teatro donde aparecen elementos que tienen que ver con la tecnología, y por eso miro a Javier, tiene que ver también con la reflexión filosófica y hacer de una reflexión o una forma de conocimiento un proyecto que tenga que ver con la escena. Y esto era lo que me ha parecido más interesante para cerrar esta breve charla hoy. Es una obra que se llama Alegorías de la Luz. Esta obra, bueno, ahí lo tenéis, es una especie de gran instalación para 7 instrumentistas especializados en un espacio muy grande, 4 proyectores cinematográficos, 2 de 16 milímetros, 1 de 35 y 1 digital. Y todo eso en un espacio diáfano muy grande. Esto se estrenó en el 17 en la Akademie der Künste, en la Academia de las Artes en Berlín. Y al mismo tiempo tenemos 3 pantallas, una cámara digital que toma en vivo. Tenemos una performance en vivo sobre las cintas de los proyectores, ahora lo cuento un poco mejor. Y además tenemos electrónica en vivo que mezcla todos los elementos en el espacio, ¿vale? Este tipo de proyectos son dificilísimos de hacer en España. O sea, quiero decir que todos los proyectos que estoy poniendo, todos son hechos en Austria, Suiza, Alemania, Suecia, ¿vale? Es muy difícil, tenemos un país muy conservador en esto, entonces solamente la literatura OPA es la que llega y para que haya un estreno en el Liceu o en el Teatro Real, tiene que pasar algo muy raro para que se dé, ¿vale? En cambio, un teatro como la Staatsoper de Berlín hace 2, 3, 4 estrenos cada año y estas posibilidades son totalmente reales, ¿eh? Se utilizan espacios distintos y se cambia. Os voy a mostrar algunos ejemplos. Esta es la sala, como veis, es una sala diáfana muy grande. Y ahora voy a entrar un poco en el concepto de por qué la tecnología es la base de esto, pero desde un pensamiento que para mí es enormemente poético al final. Este es el espacio para que veáis los proyectores. ¿Veis? Aquí hay 2 proyectores de 16. Uno proyecta en esta pantalla y otro proyecta en esta. Este es un proyector digital que proyecta en esta. Y aquí tenemos un proyector muy grande que es de 35 que va en esta pantalla enorme. ¿Qué ocurre? ¿Qué se proyecta? Entonces os voy a poner un microvídeo ahora al final para terminar. Lo que se proyectan son las propias películas, pero no hay nada que esté grabado en esas películas. Las películas están manipuladas. Quiero decir que una está pintada con pan de oro, otra está pintado con está llena de material de cobaltos o de materiales minerales o químicos de color rojo, amarillo, azul. Por tanto, lo que se proyecta son colores. Cada uno de los movimientos, como veis aquí, kianos es azul en griego, es el color azul. Entonces, un proyector va a tener una cinta que está manipulada y pintada en toda su extensión con pigmentos de azul. Y lo que nosotros vemos es, a través de la luz, esas alegorías tan interesantes de cómo, por ejemplo, el pan de oro sale de color negro. Es decir, se produce una inversión muchas veces en las proyecciones y cada uno de los proyectores se convierte en un instrumento musical. La obra está basada o tiene mucho que ver con un gran cineasta y filósofo que a mí me fascinó cuando empecé a trabajar con él, que es Jem Epstein. Tiene una película maravillosa que es La Chute de la Maison Asher, la caída de la casa Asher, que tiene que ver, como veis, con Allan Poe, aunque él mezcla varios relatos de Allan Poe dentro de la propia historia.
Buñuel fue su asistente en esos años, en el 26, cuando hizo La caída de la casa Usher. Su asistente era un jovencísimo Buñuel, que después acabaron a palos, se pelearon, ¿vale? No volvieron a trabajar juntos, pero ahí deja cosas increíbles este autor. ¿Y por qué hablo de Jane Epstein no solamente como autor cinematográfico, sino como filósofo? Porque los textos que deja después en los años 30 y 40 son interesantísimos. Uno de ellos se llama La inteligencia de una máquina. Pues ese es el centro de reflexión. Cómo hacer que las máquinas estas analógicas, antiguas, que son los proyectores, se convierten en protagonistas de una obra escénica. Entonces, imaginaos la emoción de encender, os lo podéis imaginar, ¿no? Encender un proyector de 16 y arranca el mecanismo. Me digáis que no es emocionante, qué sonido tan bonito se produce con el chasquido del arranque, cómo arranca la bobina y cómo después se proyecta. Imaginaos uno de 35 también. O sea, mecánicamente es una preciosidad de sonido que nace de esas máquinas. Todo esto es tomado a través de la electrónica también. Es decir, que yo puedo amplificar el sonido de los motores donde quiera en el espacio. Y más allá de ello, yo puedo tomar el sonido de la fibra óptica con el sonido que produce al haber sido manipulado con todo ese material que se ha pintado encima. Por tanto, yo estoy escuchando la cinta con el sonido resultante de esa transformación de la propia cinta. ¿Veis? El público se mueve libremente y hay una dramaturgia, la palabra de este encuentro, en la cual te puedes ir moviendo de un lado a otro, pero el espacio entero está dentro de una propia dramaturgia, que es que a veces solo se enciende un proyector de 16 con las proyecciones de color rojo, después se enciende uno azul que va hacia otro lado, después se enciende uno de color oro que proyecta enorme allí, o se proyectan dos a la vez. La reflexión tiene mucho que ver con el mundo analógico, con las máquinas analógicas que son tan queridas. Hoy se venden discos de vinilo como nunca. El amor hacia el sonido analógico, los mecanismos analógicos, ya que estamos en la tiranía de lo digital. Esa calidad, las cualidades que tienen los procesos analógicos son maravillosos. Bueno, pues aquí está todo tematizado. Y en esa confrontación hay momentos en los que se vincula o se enfrenta la misma película, la vemos en analógico en un proyector de 16 y de forma paralela en un proyector digital en el otro lado. Entonces podemos percibir cómo cambia la rugosidad, el color. Hay una cierta erótica del material que cambia. Bueno, pues todo este contexto es el que se desarrolla aquí y os pongo algunas imágenes, como veis, proyectores, pantallas rojas, el público se mueve libremente. Esta es otra pantalla con el pan de oro, con esos negros. La gran cuestión que vais a ver en este pequeño vídeo con el que acabaré es que el proyector de 35 se convierte además en una escultura. De tal manera que la cinta manipulada con el oro sube a 4 metros de altura, baja, sube, y el público se acerca y ve una máquina enorme de color oro que parece una cascada, que vais a ver, que al mismo tiempo proyecta y al mismo tiempo suena. Al mismo tiempo puede ser manipulada con la electrónica, entonces tenemos un objeto que se ha convertido en una instalación. Y ese concepto de instalación, de lo performativo que tanto se ha trabajado en los últimos 40 años, ha abrazado todo el mundo del teatro musical, de la ópera, es decir, elementos que han cambiado la forma de enfrentarnos al espacio. Y por eso esta es la pieza en la que todo esto tiene lugar de una forma enormemente abstracta. No se cuenta nada en el sentido, digamos, tradicional, lineal, sino es la pura experiencia de ir cambiando de unos colores a otro a lo largo de varias partes. Vais a ver varios fragmentos también de las cintas, cómo se proyectan, porque para que lo veáis, al final queda todo en silencio, porque son 7 músicos especializados, el ensamble Ascolta de Stuttgart, y lo que queda son películas pintadas enteras de color negro proyectadas en 4 pantallas. Pero cuando proyectamos estas cintas negras, pintado todo en negro, a través de estos proyectores, se producen brillos, puntos, manchas y cuestiones azarosas que podemos ir viendo en diferentes espacios. Y lo único que se oye que es el ruido de ese hilo óptico que tienen los proyectores y el ruido de las máquinas, ventiladores, el rotor, el rumor de la cinta. Y el sonido se convierte, en este caso, en el protagonista. Las máquinas son protagonistas. La propia escultura de la máquina de 35, del proyector de 35, de Nep Martos, una artista plástica, bueno, una artista con la que trabajé,
iba manipulando la cinta en vivo. O sea, lo que ella iba haciendo iba teniendo repercusiones también en lo que se proyectaba. Es una performance en vivo dentro de la propia escultura. Y este es el viaje al que se enfrenta cualquier persona que entra en este proyecto que hicimos en Berlín, ¿no? Es decir, las máquinas, lo analógico, confrontación con lo digital, una narrativa que tiene que ver con un mundo abstracto de colores a través de esos títulos en griego, una vez más, Alberto, y que te lleva a través de un viaje, a través de lo más esencial que puede tener una máquina que está proyectando. Os voy a poner entonces esto. Esto ya es música, sonido.
Bueno, como veis, la obra es un elogio de las máquinas, es un elogio de esa supuesta inteligencia, es un viaje a través de la emoción, también de los colores y del espacio, y no deja de ser una puesta en escena con una propia dramaturgia, solamente que abraza otros terrenos de los que he hablado como pequeñas pinceladas a lo largo de esta charla. Este es el proyecto Alegorías de la Luz, y con este pequeño viaje a través de máquinas, etcétera, cierro mi interpretación. Muchas gracias por vuestra atención. Vamos un poco, yo creo que es mejor que pase la conferencia de Alberto y después hacemos un coloquio. Podemos estar quizás un poco más, alargarnos hasta las 2:15, 2:20. Bueno, ¿o quieres una pregunta ahora? Ya. Vamos, 5 minutos. ¿Cuánto dura ese espectáculo? Porque ¿cuánto dura el espectáculo? No sé llamarlo ópera, dramaturgia o... Cerca de una hora más o menos. ¿Y entra gente Sí. un número determinado? Sí, de acuerdo al espacio y a se las van. reglas de cuántas personas pueden caber en un espacio. ¿Y entra otra gente luego? Oye, ya eso es... es decir, Sí, puede entrar. Sí. Es casi decir, como una instalación, una que especie es un de... continuum Sí. durante todas las horas que se no, decida. Dura una hora justo. Una hora justo, y el público está dentro y lo vive una hora. Después se puede repetir otra vez, pero tiene una propia dramaturgia. Las diferentes partes van una detrás de otra, y por eso siempre es como digamos una instalación, pero al mismo tiempo tiene una dramaturgia en varias partes, en 7 partes, durante una hora. Pero claro que eso nunca se podrá estrenar en el Teatro Real, como dices tú, pero no por estreno, sino porque exige otro espacio, ¿no? Claro, se tiene que hacer en otro sitio. Sí. Bueno, la pregunta es en qué otros sitios hacen cosas así, sí. de forma normal, digo. Sí. Claro, bueno, sí, eso gracias, y perdona. Nada. ¿Alguna otra pregunta rápida? Perdón, bueno. Vale, perdón. En este ámbito multidisciplinar de retroalimentación de lenguajes, de alguna manera, ¿no? Que es un poco, hay un momento álgido que tú lo acabas de bueno, primero, maravilloso, millones de gracias por tu intervención, pero que tiene un momento álgido justo a principios del siglo XX, ¿no? Que es con Kandinsky, esa correspondencia entre Schoenberg, Kandinsky, la Bauhaus, Paul Klee. Kandinsky dice en Lo espiritual y el arte, la obra de arte se termina con el ojo del espectador. O sea, todo lo que has estado presentando, el espectador tiene una presencia fundamental, ¿no? Bueno, no sé, a lo mejor para luego, pero ¿cómo te lo planteas? ¿Cómo se plantea esto ahora? Me parece apasionante. Ya está. Sí, lo decía Heiner Müller, la verdadera interpretación al final la hace el propio espectador. Y hay una pluralidad de posibilidades, es una vivencia, tiene algo sensorial, y al final es el espectador el que tiene que vivirlo de esa manera. Y además no es una manera de entenderlo de una forma lineal, que se entiende de una forma única, porque no es una historia en el sentido del drama, sino que es algo que bebe de fuentes mucho más abstractas, mucho más emocionales, más... Entra en el proceso creativo de alguna manera el espectador. Sí, claro, lo hace suyo y él lo vive de diferentes maneras. Y esto es una invitación a un viaje a través de sí mismo, a través del espacio, a través de otras formas en las que puede cambiar su propia sensorialidad. Sí. 8. Vale. Buenos días a todos. José María, buenos días. Lamento no haber podido llegar, este año ha sido así. He llegado a la segunda parte, pero igual lo que voy a decir ya lo has comentado en la primera parte y lo siento. Pero bueno, de lo último que has estado hablando, de la última parte, he visto y más o menos que la pregunta es muy simple. Es decir, lo postdramático, vamos a decir, tal y como en la última parte has presentado, mete a la música en una dialéctica muy directa con el espacio. Otras veces a lo largo de la historia también se ha hecho, se ha jugado mucho con eso, pero básicamente con
con el espacio, la dialéctica de la música con el espacio, con la percepción de la música en el espacio, el uso del espacio, la has puesto casi al servicio de la espacialidad misma y también, si quieres, un poquito del color o de la luz. Y te digo por eso, que a lo mejor la pregunta no tiene sentido, porque has hablado de esto en la primera parte. Hay más terrenos, vamos a decirlo así, otras posibilidades de desarrollo en esto que se puede llamar en la edad o en la era de la música postdramática. Es decir, toda la música postdramática, más o menos, o el centro de ese concepto de música postdramática, se centra en esta dialéctica con el espacio, puramente con la exterioridad espacial del sonido. Hay otras formas. Hay muchas otras. Hay otras cosas que van más allá de este concepto de meter a la música en una dialéctica directa con la espacialidad o con la luz. Es decir, con datos, al fin y al cabo, de la percepción. Sí, Gotzón, totalmente. Aquí lo que pasa es que yo como autor he compuesto el espacio, he compuesto la luz y también el sonido, no solamente la parte musical, pero muchos de mis queridos colegas hoy en día están trabajando con otros aspectos, por ejemplo, la tecnología, el vídeo, ¿vale? El videoarte, videoesculturas o cómo vincular la tecnología de una forma radical a través de plataformas como YouTube, como centro de atención de una obra escénica. Es decir, hay muchos caminos. Estos solamente son muy subjetivos porque os he presentado varias cosas que he hecho en estos últimos años. Que están grabando. ¿Están? Se trata de abrir el terreno de lo que significaba la parte lineal o la parte del texto como tirano, como decía al inicio, de eso hablaba al inicio, cómo abrirlo a otros márgenes y territorios que entran también como parte que puede ser imprescindible dentro de una propuesta escénica, que es escénica, al fin, pero puede ser musical, puede ser teatral, puede ser performativa, o sea, puede haber muchos tipos de trabajos en ese mundo postdramático que es enorme. La cuestión es que los autores abrazan terrenos distintos y al final se trata de buscar otra forma distinta de enfrentarse a aspectos que no solamente son los espaciales, podría ser solo el cuerpo, ¿vale? Podría ser solamente... Y eso es lo que se está haciendo y por eso hablaba de Tanztheater o teatro-danza y formas muy diferentes de enfrentarse a cuál es una propuesta en el mundo de lo que es la dramaturgia. Pero la dramaturgia es mucho más amplia, sí. Así es. Bueno,